Bueno, chicos, ahí estamos grabando. Bienvenidos a la clase. Y como pidieron, vamos a explicar de vuelta el concepto de DAO antes de avanzar, así no se quedan muy atrás, por lo menos con el concepto. No. Voy a abrir acá una pequeña pestaña. Ahí va. Ahí quedó abierto un dibujito para que lo usemos de base. Mira. Lo que sí no llegué a ver tu nombre. Perdóname, ¿me repetís? El que me hizo la pregunta. Emanuel, solo Emanuel, Emanuel. mira. Dale. Mira, el tema es así, Emanuel. Vos tenés. A ver. Un formulario en un HTML, suponete, y tenés una base de datos de este lado. Nosotros tenemos que llegar a impactar información de acá hasta acá. Pero tenemos en el medio una aplicación Java que es nuestro cuadradito que está acá, ¿no? Todo esto. Donde acá marqué por lo menos algunos controladores, que los controladores van a ser clase Java. Por eso acá dejamos la idea de clase Java. Esas clases Java por sí mismas no pueden llegar a la base de datos porque son clase Java justamente, y la base de datos es un motor, digamos, es otra cosa distinta a lo que nosotros tenemos acá. Entonces, para poder llegar de una clase Java, mejor dicho, de un formulario, para poder guardar ese dato en la base de datos, necesitamos algo en el medio que nosotros denominamos DAO. DAO es Data Access Object. ¿Sí? Es esto. Básicamente es un patrón que permite hacer eso, conexión a datos, pero por medio de lo que sería una interfaz. ¿Sí? Esto que está acá, para nosotros es una interface, que ahora vamos a explicarlo. Entonces, tu controlador nunca habla directamente con la base de datos, sino que habla con algo que sabe cómo llegar a la base de datos. ¿Por qué? Se supone que si esto cambia, o si hay que hacer alguna actualización de la base de datos, de la versión 1 a la 2, de la 3 a la 4, o para pasar de un motor de base de datos a otro, por ejemplo, MySQL en Postgres, o a algo no relacional como un MongoDB, entonces tu controlador sigue conversando con este que está acá, hablando en el sentido de métodos, y él, si cambia la implementación hacia acá, vos no te enterás. Para vos sigue siendo transparente hablar con él. Él puede cambiar su forma de hacer las cosas y vendrá a una u otra base a hacer la invocación, la inserción o el CRUD contra la base de datos. ¿Está ahí? ¿Bien? Perfecto. Ok. Entonces, ¿nosotros en qué punto estamos? Estamos en el punto en el que necesitamos esto, que se llama JS, que es una tecnología de Java que permite justamente hacer esto. Es decir, a través de una interfaz, hacer uso de esta tecnología para poder llegar a cualquiera de estas bases que están acá. Entonces, ¿qué me provee JDBC? Me da elementalmente estas tres cositas. Una conexión, un result set que representa un resultado y un prepare statement que sería la consulta SQL. La conexión representa esto que hacemos nosotros cuando entramos a Heidi. Ahí va. Ahí está abriendo. Ahí estamos. Esto que está acá, que estamos poniendo host, el usuario, la password y el puerto, lo que necesitamos para poder llegar a la base de datos. Y una vez que tenemos esos datos, entramos a nuestra base, ahí, salvo que le haya errado a la base. A ver. Puede ser que no esté corriendo el MySQL. Y antes de empezar, vamos a verificarlo de vuelta. A ver. Yo lo tengo corriendo con Docker, ustedes no, ustedes lo tienen instalado normal. Ahora voy a chequearlo, a ver. Ah, está levantado el otro, el que es un Postgres, que es el que van a ver cuando hagan Spring avanzado. Ahí está, Ah, vamos a levantar este. quería consultar, porque yo intenté anotarme en Spring, pero no llegué a ver como que ya no estaba habilitado para anotarse a Spring, solo a los otros cursos.
Sí. Buena pregunta. Yo no gestiono la parte de inscripciones. Lo que te puedo decir es que o se cubrieron los cupos Mm. o se cayó la plataforma. Ahí es lo único que puedo suponer. Si querés consulto y te puedo llegar a dar una respuesta para la clase que viene, para ver qué pasó. Sí, si no le mando, puedo mandar mensaje a la tutora. Este, Me parece todavía un mejor camino que... Porque yo como esperé, como sabía que había un examen de ingreso, dije, bueno, voy a esperar a poder ver un poquito Mm. más Igual para... ustedes en teoría tienen que tener la certeza de la aprobación para la inscripción del siguiente curso. No se pueden anotar si no saben si ya aprobaron el curso. Ah, Entonces, puede que no lo puedan hacer por eso. puede ser. Este es el requisito para el siguiente. Mm. Bien, ¿seguimos? Entonces, llegamos a este punto, tenemos la base, ahí me pude conectar sin problemas. Listo, genial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando querramos llegar de una clase Java a una base de datos, hay datos en la base de datos que no son los que nosotros manejamos. La base de datos maneja int, chart, ¿no? Blob, ese tipo de datos que para nosotros no existen en Java. El int en Java es el integer. El varchar en la base de datos es una cadena de caracteres y en Java es el string. Entonces, marqué el conector de MySQL porque es lo que nosotros vamos a poner, como bien dijiste vos, en nuestro POM XML. Lo que vamos a terminar definiendo acá es una dependencia, que va a ser esto que está acá, que me va a permitir usar esto y a su vez hacer el mapeo de estos datos que están acá contra los datos de Java. ¿Sí? E internamente todo va a estar escondidito, traído, gracias a esto. Entonces, ¿se entiende un poco más la idea todavía de lo que para qué sirve el DAO? Un dibujo sencillo, pero que Sí, sí. permiten darle explicación sobre eso. Carlos, una preguntita más, quizás por ahí Sí, me estoy adelantando un poco. La clase DAO es una sola para todos los demás clases que yo quiera manejar en base de datos o hay una relación uno a uno con cada, por ejemplo, la tabla producto, la tabla usuario, etcétera? bien. En este punto, en esta parte del curso, va a ser una interface que te va a permitir, te va a servir para una tabla. Ahora, en el curso avanzado vamos a hacer genéricos, trabajar con el tipo generic que va a permitir un generic servir para todas las otras tablas. Ok, ¿Sí? perfecto. Bueno, entonces nos habíamos quedado en este punto, ¿no? Que era esta clase llamada DAO, que dijimos que vamos a ver la clase que viene, JDBC, y acá dijimos la intro, ¿ok? Entonces vamos a arrancar por el POM, que es lo que necesitamos. Les voy a pedir que abran el POM, yo ahora les voy a pasar una dependencia y vamos a incluirla para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a poner acá y les voy a mostrar cómo es el proceso. ¿Sí? Es copiar y pegar, no es mucha magia, pero les digo de dónde sale y demás. ¿Sí? Esto es un Group ID, un Artifact ID y un Version. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente es así como estaba esta que vino por defecto. Esto es un artefacto, que es una dependencia, que es una librería, para que entendamos qué estamos hablando, que sale generalmente de Maven Repository. Maven Repository. El repositorio de Maven es el lugar donde van a encontrar, no les digo el 100%, pero el 99,9% de las librerías que tiene Java están acá. Entonces acá están las versiones. Y lo que hay que hacer es seleccionar. Yo acá creo que elegí la versión 8031, 8031, 8033. Bueno, no les voy a mentir, esta no lo probé todavía. ¿Sí? Entonces no estoy seguro que funcione bien. Pero esto sí. Tanto la 31 como la 33, yo creo que usé esta. 8031. Es copiarse, hacer un clic. Se copia. Ahí les paso la URL. Copienlo del chat. También se lo dejo ahí en el Codeshare por las dudas. Y lo ponen en el POM XML debajo de esta que dice dependency de J. Cierra el tag barra dependency y abajo le agregan eso. Pueden dejar un espacio o no, es lo mismo.
guardan. Y lo que van a ver es que acá, a la derecha, ¿sí? Dice Maven Dependencies, despliegan y les va a aparecer MySQL Connector J8031 y aparecen otras que ustedes no agregaron, como la de Protobuf, esta que dice Hamcrace también Core. Pero esto sale por transitividad, que significa así en pocas palabras que esto internamente tiene otras dependencias. No necesito definirlas, sino que Maven se encarga de descargarla por mí y dejarla disponible directamente acá. Es simplemente eso. Entonces, se supone que ahora yo tengo acceso a esas clases que les mostré recién. Esta que estaban acá. Connection, Result Set y Prepare Statement. Bueno, vamos a intentar conectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crear una clase que vamos a llamarla obtener conexión. Obtener conexión, perdón. Una clase que nos permita obtener la conexión. ¿Sí? Entonces, vamos a crear acá una nueva clase que la vamos a llamar administrador de conexiones. Es una clase. ¿Sí? Y va a tener un solo método. Yo les voy a pasar el código. Les explico el método y después se los paso para que ustedes lo completen. Va a ser público. Va a ser estático. Y ahora les voy a explicar esto. Va a retornar una connection. Y esa connection tiene que ser de esta ubicación. javasql.connection. Se va a llamar getConnection. Puede llamarse de otra manera, digo, pero para que nos quede más o menos parecido a todos. ¿Por qué es estático? Vamos a explicar el concepto de estático. Cuando en programación orientada a objetos nosotros hablamos de algo estático, significa que no necesito tener una instancia de la clase para poder utilizarlo. ¿Qué significa esto? Que hasta ahora yo tenía que hacer una instancia haciendo esto, ¿no? Si yo quería hacer una clase C igual new clase, y una vez que estaba la instancia creada, que la instancia en este caso es esta C, yo podía hacer C punto algún método. ¿Me siguen con esta idea hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Entonces necesito una instancia, o sea, necesito usar el operador new y el constructor de la clase para crear un objeto. ¿Ahí? Entendible. Ahora, cuando aparece el static así, a la altura de un clase, significa que yo puedo hacer esto. Clase.método. Punto y coma. Directamente. ¿Se entiende? No necesito una instancia de la clase. O sea, puedo ejecutar el método directamente. Que ustedes lo venían usando sin saberlo. Tenemos el app que tiene un método static, ¿lo ven? Y yo en ningún lugar tengo que hacer new app para utilizarlo. ¿Está bien? Caso particular igualmente porque justo se llama main, ¿no? Y recibe unos argumentos, digo, pero esto también es un método estático. O sea, en este caso, ¿por qué lo hacemos así? Porque no queremos instanciar esta clase para pedirle una conexión. Queremos decirle, dame una conexión. Dame una conexión desde cualquier lugar de la aplicación. Entonces lo hacemos así. Esto tiene que retornar este tipo de datos que es una interfaz. Se llama connection. Carlos, a mí me surgió ¿Sí? una duda. ¿Dale? Si esa clase que se llama administración de conexiones, no esa instancia, ¿puede tener atributos? ¿O no? Porque al no instanciarla no podría definir sus atributos si fuesen variables. Sí puedes O sí, usarlas. ¿sí? Sí puedes usarlas, pero tienen que ser estáticas los atributos si querés llegar desde acá. Ah, ok, ok. ¿Sí? O sea, si Está. vos querés acá tener un, no sé, private algo, el problema con este algo es que yo desde acá no puedo hacer un dis, porque el dis no existe. No tengo un dis algo. En cambio, si esto Ah, es private static string algo, ahí yo puedo hacer directamente algo y lo tengo visible. Este algo existe, está acá, está disponible para usarse. bien. Creo que entendí.
Bueno, ¿cuál va a ser el contenido de esto, chicos? Va a ser esto. Yo acá les reemplazo toda la clase, miren. Y ahora se los explico. Tenemos el método getConnection, el host, el puerto, la password y el username son lo necesario para pedir una conexión. Por eso arranqué mostrándole esta conexión. Nosotros acá nos conectamos a esta base de datos que habíamos creado para nuestro curso. El host dice 127.0.0.1. ¿Esto qué es? Es la ubicación de donde está instalado. Es como escribir localhost. ¿Sí? Es mi computadora local. El usuario y la password lo explicamos en su momento cuando instalaron la base de datos, ¿no? Después la contraseña y el puerto también. Ustedes tienen 3306, yo tengo 33060. Varía un 0 porque, bueno, estoy usando un Docker, entonces nada, le haré un 0 para diferenciar. Nada más. Entonces, mi administrador de conexión va a tener esas mismas características. ¿Sí? Va a tener esos datos. Y después, bueno, habla de un driver de conexión a la base de datos. ¿Qué significa esto? Que este método va a hacer una magia por acá y esa magia necesita una clase para poder llegar a la base de datos que yo estoy definiendo. En este caso la base de datos es MySQL. Entonces ese conector que nosotros agregamos acá en el POM viene con una clase, que es esta que está acá. Esa clase está acá adentro, MySQL. ¿Sí? Fíjense, con MySQL SJ, con MySQL SJ. JS, o sea, tengo que ir un poquito más abajo. CJ, JS. Esta. ¿Sí? Es acá. SJ, JS. Acá. Y ahí aparece la clase driver. Pero esto ya es una clase. No es, fíjense la extensión de esto, miren. Driver.class. O sea, esto ya está empaquetado. Esto no es código fuente Java. Esto ya es compilado directamente. Entonces, necesita esa clase ¿para qué? Para después, en un bloquecito de código acá, decirle, esto lo vamos a explicar, ustedes no lo van a escribir. Le dice al administrador de clases de Java, que se llama este class, dice, hacemos una instancia para esto que está acá. ¿Por qué lo hace así? Cosas de JDBC, básicamente. Entonces, con toda esa información y con esta clase ya construida, que está ahí en ese momento disponible, armo lo que sería la conexión a la base de datos, que sería dónde está nuestra base de datos, en qué host, en qué puerto, cuál es el nombre de la base de datos. Y estos parámetros que están acá son necesarios por el tipo de base de datos que estamos usando, por la versión. Que es MySQL y necesita unos parámetros adicionales para poder obtener una conexión como tal. Y después le decimos a una clase que pertenece a la JS también, ¿ven? Que dice JavaSQL, Driver Manager, todo lo que está acá adentro es parte de JS. Dice, dame una conexión para esta URL, que es todo lo que armamos acá, todo el string este, para este usuario y esta password. Y eso representa un puente ya abierto, que es esa conexión. Es como que acá nace un objeto que está vivito y coleando haciendo esto de puente entre esto y esto. Es una connection. Eso que tiene ahí es esto que está acá. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sé que es un poquito de teoría llevado a la práctica y viceversa. Pero esa es la idea de un objeto de un connection. Y después, si le quiero mandar consultas a la base, tengo que usar esto. Acá voy a escribir los SQL que aprendimos. ¿Ok? Con esto. Y eso es lo que va a permitir hacer la comunicación así, desde Java hacia la base. Bueno, ahí les paso esto. Les pido por favor que lo vayan completando, así lo tienen todos. Ahí está la clase. Que traten de respetar el package, ¿sí? Así no les da error. Se copian todo esto y ya está. Lo pegan. Me avisan que no les dé ningún error y seguimos. Gonza, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Juan? ¿Mati? ¿Mariano también, que te veo ahí con cámara? ¿Sí? Sí, No, ahí, todavía no. Sin problema ahí por lo ahora. copié. Genial. Los demás, chicos, somos un montón. Nombré los 4 porque son los que veo con cámara. Nosotros no los puedo ver, o por lo menos no me muestran.
¿Cómo se creaba cómo se llamaba la clase que había que crear junto con el DAO? Esta que se llama administrador de conexiones, mira. Esa la pones en el mismo nivel de En el package mismo que la otra. que el DAO. Que el DAO era, ¿no? Sí, lo pones ahí adentro. No voy a hacer crear más paquetes innecesarios, vamos a dejarlo ahí a la misma altura que el otro. A esto entonces le modificamos el puerto y el password, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Exactamente, porque esto es distinto en la mayoría. ¿Sí? Ustedes van a tener quizás otra password. Esto quizás se llama de otra manera. ¿Ah? Pero para que funcione, miren, acá dice, miren un ratito a mi pantalla nomás. Dice 23049-DB. ¿Por qué? Porque mi base de datos se llama de esa manera. Cuando yo creé la base, la creé con ese nombre. 23049DB o 69DB. ¿Sí? Acá es 69 en este caso. ¿Y cómo sé si obtuve una conexión? Sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si está funcionando? Es tan simple como el nombre, del password también. Ahí no sé, Gonzalo, ¿me estás preguntando a mí? Sí, creo que todos dije, pongámosle root, cosa de que, o root secret, no recuerdo ya cuando lo instalamos. Pero se van a dar cuenta porque si no se pueden conectar acá es porque no le está funcionando, chicos. Tiene que poder conectarse a Heidi. Ahí va. Y acá habíamos creado nuestra tablita de productos con un par de datos, ¿no? O por lo menos creamos la estructura, si no recuerdo mal. Hicimos esto, ¿se acuerdan? Y ahí quedamos. Listo, eso es todo hasta acá. Tenemos que seguir de este lado ahora. Hagamos una prueba rápida, ¿les parece? Miren, tenemos este que dice DAO, ¿lo ven? Ese DAO dice crear producto. Y recibe un producto de afuera y tiene un SQL de afuera. Vamos a ver si esto funciona, el get connection. ¿Cómo sé si funciona? Y escribo la sentencia. Connection. Connection es una interfaz. Es esto que está acá. Lo que no sé si expliqué el concepto de interfaz. Y acá hago una pausa. Para, si no lo expliqué, lo explico ahora. Chicos, ¿explicamos lo que es una interfaz? No me acuerdo, Bueno, me parece que no. por mí expliquen. Sí, no está mal. Bueno, miren. A ver, pensémoslo de la siguiente manera. Hasta ahora nosotros sabemos que tenemos una clase. Es un poco denso. No sé si va a atajar mucho el cierre de ventana, pero por ahí ayuda. Tenemos una clase, no sé, humano, por ejemplo, de la cual heredan las personas. La clase de persona. Entonces acá tenemos una herencia. ¿Sí? Esto era extens. En palabras cortitas, ¿no? Extens. Nosotros lo decimos con artículo y libro, ¿de acuerdo? Para no hacerlo tan sencillo. Ahora bien, yo puedo tener acá otro reino que sea, no sé, consola de videojuego y tengo, no sé, una Play 5, supongamos. Esto es una consola de videojuegos, es una herencia también. Ahora, hay escenarios en los cuales a mí no me sirve tener una herencia y me conviene tener un contrato. Ahí hablamos de un contrato, a lo cual nosotros le llamamos, interfase. Una interfase generalmente es un I, por ejemplo, y supongamos que dice I ordenable. Es una interfaz que permite ordenar cosas. ¿Sí? Ahora, como contrato que es, solamente define comportamiento. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no tiene métodos implementados. Define un método. Por ejemplo, ordenar.
público, ordenar. Ahora, lo diferente a tener una clase así como esto es que este método no tiene cuerpo, ¿sí? Cuando ustedes lo vean implementado va a ser algo así como public interface, ¿sí? Y ordenar. Y el método va a ser así, public void ordenar. Punto y coma. Esta es la forma de definir. Acá me faltó decir que esto es void, ¿no? Ahí se lo agrego. Listo. Entonces, esto es la definición de una interfaz. Si se fijan acá, esto no tiene cuerpo. O sea, no tiene llaves al final, sino que tiene un punto y coma, ¿ven? Esto. Un punto y coma al final. Como que estoy definiendo nada más el método. Y esa es la característica de estas cositas que están acá. Interfaces definen un comportamiento, o sea, definen un método. Pero después hay alguien por debajo de la interfaz que dice, ah, buenísimo, yo quiero cumplir este contrato, yo quiero trabajar con vos interfaz ordenable. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, algo que sea ordenable, no sé, los números. Estoy inventando algo para que sea lo más simple posible. Entonces los números, una clase de números que implementa, puntitos, lo van a encontrar así en los UML, que implementa ese contrato, o sea, que cumple ese contrato. La idea de cumplir el contrato implica la idea de definir el método, o sea, debe definir el método. Porque el otro debe implementar, perdón, el método. Porque el otro lo está definiendo nada más. Y el que cumple el contrato lo tiene que implementar. ¿Se entiende? Entonces, número sí va a tener esto, pero con código acá. No va a tener un punto y coma, sino que va a tener la llave y va a tener escrito el método acá dentro. Esto, siéndolo lo más gráfico y lo más sencillo que se me ocurre, es la definición de y la forma de usar una interfaz. ¿Sí? Yo puedo definir un contrato, un comportamiento, y decir que la clase que quiere trabajar con este contrato lo cumpla. O sea que tiene que implementar esto que está acá. ¿Me siguen con la idea hasta acá? Sí. Sí. Bien, ahora ustedes me dirán, ¿qué me sirve una interfaz en mi vida cotidiana? Para todo. Cuando avancen en el siguiente nivel, las interfaces se lo van a tirar así por la cabeza. Así. Todo va a ser con interfaz. Porque es la forma en la cual uno logra un nivel de abstracción y inyección de dependencias y un montón de cositas interesantes que lo van a ver más adelante. Pero esto es el concepto. Entonces, yo puedo tener muchas cosas que implementan un comportamiento y que hacen la lógica de manera diferente. Por ejemplo, yo quiero ordenar números, pero puedo ordenar billetes, puedo ordenar, perdón, pasajes, puedo ordenar sillas, puedo ordenar personas, puedo ordenar un montón de cosas que se pueden ordenar. ¿Sí? Que este solo define un comportamiento, pero las clases que están por acá son las que van a terminar diciendo cómo lo van a hacer, o sea, escribiendo la lógica. Y después en mi sistema, yo puedo, independientemente de quién es el que está, la clase está concreta, hablar con el nivel más alto, que es con este. Entonces, mi clase main, por ejemplo, puede hablar con una interfaz. Y mi clase se desentiende de quién es la implementación. Si es un número, si es una persona, si es un billete, si es una silla, si es una consola de videojuego, si es un producto. Lo que sabe mi sistema, el main, es que habla con un ordenable. ¿Cuál es la implementación? No le importa al main. ¿Me siguen con la idea? Es para lograr un nivel de abstracción y no una concreción. O sea, no saber quién es el concreto, sino hablar con el más abstracto de arriba. Entonces, la idea es que DAO no sea una clase. ¿Sí? La idea es que DAO sea una interfaz. Entonces vamos a cambiar class por interface. ¿Por qué? Porque la idea es que acá ustedes puedan tener una interface en este punto. La implementación lo puedan hacer. ¿Me siguen con la idea? Si yo quiero cambiar
el crear producto y no hacerlo más en un MySQL y lo quiero hacer en un archivo de texto, el DAO sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo método, crear producto. La implementación es la que va a cambiar. Antes lo hacía en un archivo, en una base de datos, perdón, ahora lo puedo hacer en un archivo. Y viceversa. Si antes lo hacía en un archivo, lo puedo hacer en una base de datos, voy cambiando la implementación. Entonces lo que voy a hacer es esto, lo voy a convertir en una interfaz. ¿Sí? Un segundito. Bien, entonces vamos a quitar esto, chicos. Traten de seguirme en la idea. ¿Sí? Está el DAO acá. Vamos a crear una clase que va a llamar, un paquete, perdón. Creen un paquete, ¿sí? Con derecho, nuevo, con codo a codo, DAO.impl. Voy a poner así. De implementación. Esto se usa mucho en Java. Y dentro de impl voy a crear justamente esto que les estaba tratando de escribir acá abajo. Esta implementación. ¿Sí? En este caso no va a ser un número, va a ser algo que permita conectarse contra una base de datos MySQL. Entonces, ustedes creen el package nada más. Eso es fácil. Yo les paso acá el nombre del paquete si no lo hicieron. Ahora se los paso. Y creamos una clase que se va a llamar MySQL DAO impl. Esa es nuestra clase. Ustedes creen este package y ahora yo les paso el código. Los espero. Me gustaría poder ir haciéndolo a la par con ustedes, cosa de que yo sé que lo tienen. Una consulta, el paquete imple lo creamos dentro del paquete DAO. No, fíjate que son. Sí, sería así, ¿no? A nivel de vista están como dos Están al puntos. mismo nivel. Ok, Pero hay un punto ahí. Pues si vos lo mirás en las carpetas realmente a nivel de file system, esto está metido dentro de esto. Esto es parte de esto. Pero lo vas a ver acá Ok. como que están al mismo nivel. perfecto. Bueno. ¿Crearon el paquete y crearon la clase también? Este es Sí, el ahí está nombre. creado. Sí. Bueno. Volvamos acá un segundito. Vieron que yo acá les marqué extends, ¿no? Extends. ¿Por qué? Porque esto era una herencia. ¿Estamos de acuerdo? Esto es herencia. Esto lo vimos, ¿no? Sí. Sí, eso sí. Ahora, de este lado, como es una implementación de un contrato, esto se llama implement. Así. ¿Sí? O sea, la palabra reservada del lenguaje que vamos a usar es implement. Esto no es una herencia. ¿Sí? El nombre de esto viene a ser polimorfismo. ¿Por qué? Porque estas cosas van a completar lo que le falta a este y se van a comportar de manera diferente. Pero el IDE dice que te falta implementar el método abstracto. O sea, si lo pueden ver como una herencia entre unas comillas así con 4 dedos, puede ser pensado como una herencia. Pero como es un contrato, yo tengo que implementar el comportamiento. ¿Sí? Ténganlo ahí en cuenta por las dudas, para que no se confundan de concepto. Entonces esto es un implement. ¿De qué? De DAO. Ahora sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy implementando el contrato DAO. Contrato es igual a interface. ¿Ok? Bien. Ahora, dijimos que es una interfaz, no puede tener implementado esto. O sea, las llaves no pueden estar acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar este método. Ahora se los voy a pasar igual. Lo voy a copiar y le voy a quitar toda esta parte. Inclusive este import. Todo. Va a quedar así. Entonces, si se fijan, acá acabo de definir un contrato. Lo único que hice fue definir este método crear producto que recibe un producto, pero que no tiene cuerpo, o sea, no tiene llaves, llaves. ¿Okay? Ahora, ese comportamiento se lo voy a pasar a la clase que implementa el contrato, o sea, a esta que se llama MySQL DAO impl. Y le voy a pegar ese método ahí adentro. Entonces, ahora sí,
mi clase MySQL DAO Impl que implementa ese contrato cumple con ese contrato. ¿Por qué? Porque está escribiendo el código, perdón, explícitamente. Está implementando el método que definió esto que está acá arriba. ¿Me siguieron? Sí, sí, está muy bien. Ok. Entonces, les paso las clases para que lo tengan. Ahora, esto es el DAO. Esto es el DAO. Y esta es la implementación. Esto es el DAO. Y esta es la implementación de ese DAO. Bueno. Ahora sí. Voy a intentar hacer un create producto. Pero antes de terminar de armar esto, necesito tener la búsqueda, o sea, el CRUD, ¿no? Esto va a representar todas las operaciones CRUD sobre la base de datos que vamos a usar. Entonces, vamos a agregarle unos métodos más que ahora yo se los voy a... Pongo acá. Acá, miren. ¿Sí? Voy a cambiar artículo por producto para que nos quede igual. Ahí está. ¿Qué tengo acá? Miren. Tengo un get by ID. ¿Sí? ¿Qué significa el get by ID definido dentro del DAO? Va a ser una consulta de tipo select asterisco from producto where ID igual a un parámetro que viene acá. Estoy definiendo una búsqueda por identificador. El delete, la misma analogía. Voy a eliminar un producto por su identificador. Un find all es un select asterisco from la tabla. Entonces voy a traer un array, una lista, lo que ustedes conocen en JavaScript como el vector. ¿Sí? El típico vector así, entre corchetes. Una lista. El update es un update, ¿sí? Producto, set, valor, igual, campo igual valor. Eso es lo que vamos a hacer con este update. Y el create viene a ser este create producto. Lo voy a quitar me voy a quedar con esta combinación. Entonces, por último, les paso la actualización del DAO. Estos son todos los métodos que va a tener nuestro pequeño DAO. No va a tener más que eso. Acá, ahí les actualicé el DAO con el import. Y obviamente, si le agrego cosas al contrato, ¿qué quiere decir? Si le agrego otro método más acá, que ahora se llame, por ejemplo, no sé, quitar. Si me siguieron con el razonamiento y un poco la explicación, ¿qué implica eso, chicos? Si le agrego algo acá, al contrato. Que también se le va a agregar al implements. Exactamente, que también debo agregarle a esta clase la O sea, implementación del eso método. cuando al estar implementado se agrega como automáticamente o vos tenés que agregarlo. Ahora te muestro, no se agrega automáticamente, mira. Fíjate que yo acá le agregué 3 métodos. ¿Sí? Es más, cambié uno, Sí. se llama create. Entonces, la clase que lo implementa, lo pongo acá a la derecha, mira. Ahí. La clase que lo implementa dice, el tipo MySQL debe, bueno, esto vos lo lees mucho mejor que yo, obviamente, ¿no? El tipo MySQL impl debe implementar, ¿sí? El método abstracto DAO.create. ¿Por qué? Porque claramente él no lo tiene. Si yo le saco y le pongo create, listo. Fíjate que en las descripciones desaparece ese, pero me aparecen los otros. Me dice, Claro, mira, ahora él debe implementar el get by ID, el delete, el update y el find all. Y me dice, mira, te ayudo, kick fix. Clic. Y me dice, implementa los métodos, agrega los métodos no implementados. Un clic y mágicamente el editor te dice, mira, yo te agregué este y estos ya implementados por defecto. Vos cambiarle la implementación después, ¿ves? Mira. Claro. Eso es lo que hace. Háganlo ustedes también, por favor. Tiene que aparecerles esto, casi idéntico, diría. Y me avisan.
Sí, yo ya lo tengo así. En este caso, el override no sería necesario, ¿no? Y Que el aparece override es de automáticamente. Java. No hace falta, pero te da la idea de, mirá que esto lo estás sobreescribiendo. Es un aviso, nada más. Pero vos lo podés quitar, mirá. ¿Sí? Y funciona igual. Claro. Fabio, si implementás una interfaz te obliga a implementar todos sus métodos. Exactamente, porque justamente es un contrato que vos estás obligado a cumplir. Y los contratos serían nombre de la interfaz y todos los métodos que tiene, todos los métodos los tenés que cumplir. Bueno, vamos a intentar hacer un insert común y silvestre. ¿Sí? Y era nuestro create. Acá. ¿Cómo creamos un producto, chicos? Habíamos definido el SQL, que era bastante sencillito, ¿no? Insert into producto. Y ahora podemos retomar acá con lo de la connection. ¿Sí? ¿Alguno más de los que no hablan que me pueda decir que estamos con el tema de la interfaz y la clase modificada? Si no, les paso el código, pero la idea es que ustedes también lo puedan ir haciendo y si surge algo, lo arreglamos ahí en vivo. Profe, yo no vi cómo hiciste el que se hicieran todos los métodos juntos, el override. Bueno, mira, lo hago de vuelta. ¿Ves que está en rojo acá? Lisa? Sí, sí, me sale igual. Te parás arriba del mouse y dice Kick Fix, ¿lo ves? Sí. Haces un clic y te aparece Add an Implemented Method, ¿ves? Ah, ok, está dado el clic derecho, pero no así. Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Ok. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Vamos a intentar implementar esto. ¿Sí? Para eso necesitamos la conexión. Y ahora sí, miren, la conexión también es una interfaz. Ahora que entendimos que es una interfaz, vamos a usar esa interface que pertenece a este paquete. Java, te lo voy a poner acá, abajo de todo. Esto es una interfaz de JDBC que está implementado en el conector de MySQL. Cuando hablamos de conector, hablamos de driver, que es igual a dependencia, ¿sí? Que es igual a artefacto MySQL, que agregamos al POM XML. O sea, esta connection, si ustedes la miran, es una interfaz. No hace falta que lo hagan, es una interface. Ahora, ¿dónde está la implementación? Porque ahora ya saben que es un contrato. Entonces, ¿quién la implementa? Esta interfaz. Bueno, la implementación de esto está acá. Igual, no se asusten. Ahora vamos a avanzar. Pero bueno, lo dejo acá anotado para que se entienda que esto es una interfase de JDBC que está implementado en el conector, que es igual a drive, que es igual a dependencia, que es igual a artefacto de MySQL, que agregamos en el POM. Entonces, cuando escuchen driver, dependencia, artefacto, conector, ¿sí? Librería, todas estas son sinónimos para nosotros en este punto. Bien. Listo, entonces, connection igual. ¿A quién le pido una conexión? Volvemos un paso para atrás. ¿Quién es el que sabe cómo pedir conexiones? Nuestro administrador de conexiones. Este que está acá a la derecha. ¿Sí? Que tiene un oportuno método estático llamado getConnection. ¿Lo ven? Entonces le vamos a decir en la línea 20 acá, connection con es igual administrador de conexiones punto getConnection. Listo.
Ya tenemos nuestra conexión. Y ahora necesito una sentencia, un SQL, que es este prepared statement que viene acá. Vamos a importar también prepared statement. ¿Ok? Bien. Vamos a llamarlo PST, no es el PSG. Va a ser igual a... Dada la conexión, creamos la sentencia preparada. Entonces, connection. ¿No? Prepare statement. Como que estamos armando la sentencia de SQL. ¿Ok? Esto que está en rojo acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar acá throw exception. Lamentablemente no vamos a poder explicar lo que es una exception, lo que sí lo vamos a usar nada más. Bien. Y al agregarle este throw exception, va a haber un problemita que vamos a tener que hacer un botoncito acá y decir que agregue la excepción también al dado. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más sencillo, les voy a pedir que vayan a su clase dado y a todas le agreguen esto que les pongo acá. ¿Sí? Tiene que quedar así, con throws exception. ¿Me avisan cuando está? Sería ponérselo así como lo hicimos acá, en este. Agregárselo a este, a este, a este y a este. Bien. Eso va a obligar a que también acá, en cada uno de los métodos que tienen, les agreguen throw exception, throw exception, throw exception. Listo. ¿Esto qué es? En Java se llama, bueno, son excepciones. Y excepciones se ven en detalle en el curso avanzado. Bien en detalle. Las excepciones son manejo de errores. ¿Sí? Para este punto necesitaríamos 2 clases para explicar excepciones, que quede bien claro, hasta 3 diría. O sea que no lo tenemos, entonces lo usamos. Simplemente. Muy bien. ¿Podemos seguir? ¿Alguno lo pudo completar? Los espero un ratito más. Sí, ahí lo completé. Ok. Tengo la conexión, preparo la sentencia y ahora ejecuto, básicamente. ¿Sí? Vamos a llamar acá. Sería el prepare statement que tengo acá. Acá sí que no hace falta. Y el result set, básicamente acá sería pst.execute update. Esto equivale, miren, 3 pasos, pido conexión, armo la sentencia de SQL, ejecuto la consulta, equivale a venir acá al Heidi y decir lo siguiente: insert into, ¿sí? Producto, lo que ya hicimos ahí, ¿no? Con los nombres, escribo en los nombres, pongo los values, pongo los valores y después selecciono todo esto, botón derecho, ejecutar selección. Que dice, lo que hago generalmente ahí serían con estos 3 pasos desde Java. ¿Se entiende? Para eso son esas 3 interfaces. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Hagamos la prueba, a ver qué pasa. A ver si estos 3 pasitos funcionan. ¿Qué pasa? Miren, nos falta completar la sentencia de SQL acá arriba, porque la tenemos con vacío, vacío y vacío. No voy a volver atrás porque esto lo hicimos en la clase anterior. Era una cadena de caracteres que explicamos, ¿no? Entonces, vacío no puede estar acá. Esto corresponde al título, ¿no? Esto corresponde a el título de nuestro producto. Esto que está acá, título. ¿De dónde sale el título que tengo que poner acá? ¿Del formulario? Sí, pero acuérdate que vos estás en una clase Java ahora. Mirá, estás en un método. Y tenés un parámetro que representa el producto que estás queriendo crear en la base de datos. Que no Del tiene método get del objeto producto.
el método getTítulo del objeto producto. ¿Sí? Entonces esto, hacemos así, doble comilla, y hacemos producto getTítulo. ¿Sí? O lo que es mejor, no lo hagan así, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner signo de pregunta, signo de pregunta, signo de pregunta. Hagan esto. ¿Sí? Bien, y ahora que lo tienen, ahora, ¿sí? Seteo los valores en la posición que sería. Este representa a la posición 1. Esta es la 2, esta es la 3. Entonces, seteo los valores en la posición que corresponde, ¿no? Seteo los valores ahí. El 1 corresponde al título. ¿A quién? A este statement. Porque eres la sentencia preparada SQL para ejecutarse. Entonces le voy a decir pst set string. Tengo que setear un string porque esto es un string. Entonces acá le voy a decir set string. ¿En qué posición? En la 1. ¿Y cuál es el valor? Producto getTítulo. ¿Sí? getTítulo. Bien. Nada más que eso, ¿eh? La segunda, ¿qué sería entonces? Una fecha. Entonces digo pst set date posición 2 producto.get. Ah, pero el producto no tenía una fecha de creación, ¿o sí? Sí, acá lo tiene. Local date. Punto. Esto es un local date. A ver si podemos pasarlo a date a esto. Set. A ver si podemos pasar de local date a date común y corriente. Format get. ¿Dónde estaba la fecha de esto? Punto, no. A ver de dónde sale la fecha. Time. Yo no suelo hacer esto, pero en este caso, para no trabarme, voy a hacerlo rápido, chicos. Voy a poner Java local date to SQL date, que es lo que quiero. Y no me acuerdo cuál es el método. Denme 2 segunditos. Value of local date. Local date, no. Local date to SQL date. Un segundito. A ver si acá lo tenemos rápido, rápido. Dates. No quiero esto. Ah, esto no. A ver esto. Si lo ponemos en formato string, ¿no tomaría? Sí, pero no sería una fecha, sería un string eso. Eso es lo que no quiero. Quiero que sea un date que te persista como date en la tabla, tal cual. Si no, vamos a hacer así. Para no quedarnos trabados, eso lo dejo comentado acá. Lo que voy a hacer es, le paso yo una fecha y después le digo directamente new SQL new date. Así. Directamente. System.currentTime. Hagámoslo así. Ahora se le pasó el código. Y después yo reviso esta parte porque no me acuerdo cuál era el método particular porque esto ya es viejo. La idea sería usar un local date directamente. Pero bueno, para no quedar trabados, hacemos así, después lo modifico. Esto lo que hace es crear una fecha tomando los milisegundos del sistema. La clase system tiene los milisegundos actuales. Entonces esto convierte o crea un date rapidito.
falta el parámetro 3, que es el autor. Entonces acá vamos a hacer pst. También es un string. String. Posición 3. Producto.getAutor. Y no sé si me falta algo más. Teníamos algún parámetro más que eran obligatorios. La imagen es adicional, el código es obligatorio, ¿no? Entonces tenemos el código también. Acá nos faltan parámetros. Así que vamos a agregarle acá, después del autor, código. Y un signo de pregunta más. Entonces fíjense lo fácil y lo conveniente que es. En vez de escribir todo el choclo acá de producto de getAutor y concatenarlo como string, es más cómodo agregar un signito de pregunta y después completarlo acá abajo. Entonces, pst set. Esto también es un string. Corresponde a la posición ya a la 4 sería, ¿no? 2, 3, 4. 4. Y esto corresponde a producto get código. Y no lo tiene, ¿ven? Nuestra clase no tiene un get código todavía. Así que hay que agregarle ese atributo a la clase product porque no lo tiene. Bueno, esperen que copio esto. Les paso. Borro todo lo que hay antes porque eso ya lo tienen. Y les dejo solamente la clase MySQL dado con toda la implementación hasta ahora. Reemplacen lo que tienen con esto. Ok. Yo mientras le voy a agregar el atributo código a la clase product. ¿Sí? Entonces vengo acá, le digo private string código. ¿Sí? Y le voy a agregar el constructor, ven que no lo tiene. Código, punto código igual a código. Y lo mismo acá arriba. Ya no me está gustando esto de repetir código, así que lo vamos a sacar afuera. Bien. Todo esto en título, autor, precio, imagen, fecha, código se repite. Título, autor, precio, imagen, menos el ID, que acá no lo necesito. Todo esto se repite. Todo esto se repite. Entonces puedo hacer esto. Factor, extraer a un método. ¿Sí? Seleccionan todo lo que se repite en el mismo orden que lo tienen acá abajo. Y ponen refactor, extraer a un método. ¿Sí? Le llamo, no sé, init, el nombre que le quieran poner. Y fíjense que en este constructor y en este constructor ahora se llama el método init y no tengo que estar repitiendo el código. Entonces me quedaron los dos metoditos y en un solo lugar definí los parámetros que se van a setear. Ahí les paso la clase, no se preocupen. Ahí. Este constructor y este constructor llaman a este método init interno privado que recibe los parámetros y listo. Así no tengo que estar repitiendo el mismo código en los dos lados. Ahí está la clase product. Ahí lo tiene. Complétenlo y seguimos. Bien. ¿Qué pasa ahora? Producto get código. Me falta el getter y el setter. No se olviden agregarlo ustedes, por favor, porque yo no se lo agregué. Puse el atributo, modifiqué todo, pero no le puse el getter y el setter, así que eso lo hacen ustedes. Generar getter y setter para el código. Listo. Bien. Ahí se arregló. Y creo que no faltan más atributos, ¿no? La imagen era alternativa, era opcional, el autor yo mismo, está el precio, está el título, está la imagen que no la puse, pero si quieren ustedes lo pueden agregar. Sería simplemente meter acá imagen, una coma, signo de pregunta.
que sería el quinto parámetro. Entonces venimos acá y seteamos de vuelta lo mismo. Cambiamos este 4 por un 5 y acá en vez de get código es get imagen. Se acabó el problema. Entonces, esto que ven acá es la interacción entre, como un poquito para ir cerrando la idea. Lo que vino del formulario de alguna manera llegó acá. ¿Quién se lo pasó a este? Se lo pasó un controller. Ese controller delegó en esta implementación de este DAO la creación de un producto. Este DAO sabe cómo pedir una conexión a alguien que sabe cómo pedir conexiones. O sea, él no pide conexiones. Él le dice al que sabe cómo pedir conexiones, dame una. Con esa conexión, él sabe en este create que tiene que armar un insert. O sea, que inclusive que este insert que está acá puede estar acá abajo. Porque estos dos van de la mano. Estos están ahí. Entonces pido la conexión, armo la sentencia de SQL, preparo la sentencia, seteo los valores que van a ser insertados en esa base y después ejecuto. Si está todo ok, tiene que aparecer un registro en la base de datos. Es así de simple. Vamos a intentar hacer eso. Vamos al alta de producto y acá obviamente los constructores estos nos van a dar errores, ¿ven? Producto, título, autor, precio, imagen, que nos falta acá ahora. Código. Código. Voy a hacer algo más simple, voy a hacer match.random. En realidad no. Porque esto lo vamos a recibir. ABC000. Supongo que es el código que le pasan desde el front. Si acá le pasamos. ¿Listo? Un producto que no se insertó todavía en la base de datos, ahora sí se va a insertar. ¿Cómo? Y acá ustedes me van a contar un poquito a ver si entendieron qué tengo que hacer acá para insertar ese registro en la base de datos en base a las clases que creamos recién. A ver si se queda un poquito clara la idea. Deberíamos llamar a la implementación que hicimos de MySQL con como parámetro el producto que queríamos insertar. ¿Puede ser? Implementación de DAO, en este caso es el MySQL, y pasarle el objeto producto, ¿no? Acabamos de crear, o sea, nuevo producto. Esto de llamar a la implementación del DAO, ¿qué sería? Instanciarlo, básicamente. ¿Cómo lo instancio? DAO. Acuérdense que nosotros hacíamos padre de igual a new hijo, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Sí, sí. Herencia. Y es lo mismo con la interfase, se puede instanciar. Exactamente. Las interfaces no se pueden instanciar. Me faltó aclarar eso. Es como una clase abstracta. No se pueden instanciar. Pero sí puedo hacer interface y igual a new clase que implementa la interfaz. Esto sí puedo hacer. Esto sí puedo hacer. Entonces, ¿cuál es mi interfaz? Mi interfaz es el DAO. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar DAO. Igual, voy a completar ahí, ¿eh? ¿Cuál es la clase que implementa la interfaz? New. ¿Cómo se llama? La de MySQL DAO implement. Sí, señor. Listo. Ahí está. Ya cumplí con esto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya tengo la... Y por eso les decía que el controlador habla con el DAO. Esto de hablar sería, el controller conoce esto. Pues más adelante van a ver que esto se puede abstraer y que el controller ni siquiera tiene que saber con qué instancia va a trabajar para cursos más avanzados. Pero en principio eso de el controller habla con el DAO, que era lo que yo les contaba hace un ratito acá. Esto de el controller acá, que habla con el DAO, es esto. El controller, ¿sí?, que en un método determinado habla con un DAO. Si yo mañana tengo otra implementación, miren acá. Cambio. Pónganse que pongo MongoDB.
DAO Imple. ¿Lo ven? Entonces, de este lado, yo sigo hablando con el DAO. El lado izquierdo de la relación de la definición de esa instancia sigue siendo un DAO. Cambió la implementación particular, pero al controller no le interesa. Él sigue hablando con él, por más que cambie del lado derecho a la instancia concreta. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es decir DAO.createProducto. Le paso el nuevo producto. Y bueno, no lo vamos a explicar, lo vamos a usar. Vamos a hacer kickfix sobre este error porque aparece en rojito y vamos a hacer try catch. ¿Por qué try catch? Porque se puede lanzar un error acá. El exception de este lado, lo cuento nomás, así como un cuentito. Dado que este método puede lanzar una excepción, yo estoy obligado a atraparlo del lado que lo quiero usar. Listo. Cerramos excepciones, ahí. Entonces estoy obligado a meterlo dentro de un bloque try y catch. Nada más. Sí. A mí de por sí me tira que un error en el DAO, cuando puse DAO, porque dice DAO cannot be resolved to the type Java. Mirá, si Como que no lo se puede copias, resolver un tipo. si lo copias así tal cual está, no creo que haya un problema. Repitamos esa parte, Mati, mirá. Saco todo esto. Acá tenés. Eso es el DAO. No, imagino que el nombre de producto se llama igual, todo igual. Ese es. Bien. Y la implementación es esto. Esta es la implementación. Para que lo reemplaces completamente de acá para abajo. Y lo que sí les va a pasar a todos es que libro ahora tiene error. ¿Por qué? Porque necesita un parámetro adicional, que es un código. ¿Sí? ¿Qué más? App tiene un error. ¿Por qué? Porque le falta un código a este código. ¿Cuál es la redundancia? Pónganle lo que quieran ahí, una cadena vacía, no importa, porque ya eso no lo vamos a usar más. No, quiero completar código que no vamos a usar. Entonces, donde vean algo rojo, que esté referido a que le agregamos un parámetro y le falta en el constructor a producto, agréguenle una comillita vacía porque no lo vamos a usar más a eso para salir. Listo. Lo que nos interesa es DAO Imple. Veamos si se crea el producto. Vamos a hacer la prueba completa. ¿Cómo sería una prueba completa? Bueno, acá tenemos el alta de producto controller. Lo tenemos acá. ¿Cómo pruebo esto? Los escucho, a ver. ¿Cómo pruebo este bloque de código? No sé si se puede hacer main a esa clase o llamarla desde app, creo que se llama la que es main, app Java, que es main. Bien. Instanciemos el controlador. Creemos una clase, hagamos una instancia, llamemos al método doPost, pasémosle un request con los datos, un response, y esto va a ser adentro de la magia. Es eso. ¿Se entiende? Entonces vengamos acá y aprovechemos que tenemos esto que está acá. Voy a sacar todo. Ya está limpio este app. Lo hacemos paso a paso. Entonces, creo el controller. ¿Quién es? Alta, producto controller. Bien. Le voy a llamar controller nada más. Igual a new, alta, producto controller. Esto está súper claro, ¿no? Es una instancia de una clase. Por más que esto sea un controlador, sigue siendo una clase, chicos. No tiene nada puro esto. Es una clase común y silvestre. Tiene un constructor por defecto, ¿lo ven? No le puse yo un constructor a mano. O sea que tiene que es por defecto el que se le asigna a la máquina virtual. También lo explicamos, ¿no? Bien. Y después ejecuto el método doPost de este controller. ¿Cómo lo ejecuto? Y una vez que tengo la instancia, el nombre del objeto, digo controller.doPost. ¿Sí? Esto de los requests, si quiero se lo paso, si no, no se lo paso, porque puedo pasarle nulls, no estoy usando internamente, realmente no estoy capturando nada. Esto lo dejé así a propósito y se los dije, porque cuando implementemos el verdadero controller, tiene un request y un response como parámetros, pero no los creo yo. Los va a crear el contenedor que maneje mis controllers. Pero vamos a ver a eso. Por ahora le pasamos dos nulls y listo. Ya cumplo con el método este. Y listo. Esto sería todo. Fin.
Y ahora sí lo puedo ejecutar porque esto tiene un método main. ¿Se entiende? No. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien, ejecutemos, a ver qué pasa. Voy a poner un breakpoint acá, haciendo un clic sobre la parte esta. ¿Ven que se pone en rojo? Y voy a apretar debug, no run. ¿Ven que dice debug? Bien. Esto es ejecutar. ¿Se acuerdan que veíamos el inspector de código en JavaScript que hacíamos paso a paso? Íbamos viendo las variables. Es lo mismo en Java. Ven que están los argumentos acá que dice ARG vacío. Entonces, con F6, en mi caso F6, ustedes usen esto, por favor, que está acá arriba. Ven que dice step over, dice F6 en mi caso, no sé cómo dirán el de ustedes. Apreten una vez, tiki, y aparece, ven, controller. Si entendieron cómo funcionaba en JavaScript, me lo pueden explicar rápido en este caso, ¿no? ¿Qué es el controller ese que está ahí? Es la variable que se acaba de crear. El programa se está ejecutando paso a paso y se acaba de crear un objeto llamado controller. Nada más que eso. Bueno, y ahora para meterme en este método, acá dice step into. ¿Sí? Con F5 entro a ese método. F5. Clic. Ahora estoy dentro del método doPost del controller. Bueno, ahora puedo hacer F6, 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 paso de línea por línea. ¿Ven? Era como el F10 de JavaScript. Bueno, acá están todas las variables. ¿Lo ven? Todas las variables. Y algo curioso, ¿ven qué dice acá? Eso lo vimos cuando explicamos lo del dis, ¿se acuerdan? Que era lo que tiene el objeto por dentro, digamos, es el dis. Bueno, si hago dis, ¿sí? En el caso del ID este Visual Studio Code, aparece dis y me dice cuál es el nombre de la clase y no me muestra más nada. Pero de vuelta, es anecdótico, solo para que sepan que las clases tienen un dis internamente cuando se ejecutan, menos los que dije al principio, eso que son static en la firma del método, no tienen un dis. ¿Ok? Bueno, instancio mi objeto producto, F6. ¿Sí? Y acá me aparece nuevo producto, tiene autor, código, fecha, imagen y precio, más título. Todo esto es mi objetito. Ahora queda instanciar el DAO, 6. Aparece acá, DAO. ¿Bien? Y de vuelta, F5. Fíjense que se va armando una pila de ejecuciones. Primero entra en el app, se mete dentro del controller, ahora se mete dentro del DAO. O sea, voy viendo la ejecución de los métodos. F5. Ahora estoy dentro de la implementación. ¿Okay? Vamos a ver si esto funciona. Acá de vuelta puedo hacer F5, me meto dentro del método getConnection. F5. ¿Ven? Y miren acá. Stack. Esto lo vimos cuando vimos lo de JavaScript. ¿Se acuerdan? Que había una pila de llamados que se iban haciendo una tras otra. Bueno, es lo mismo. Arrancó en app main. Ven, puedo hacer un clic. Continuó con doPost. Y acá llamó al create. ¿Ven? Create. Del create llamó al getConnection. Y acá estoy esperando ahora para continuar. Esto ustedes lo tienen que saber hacer también. Porque esto es parte de... Ustedes frente a un trabajo van a tener que poder hacer debug de código. Tienen que saber hacerlo. Sigo. F6 o aprieto acá para avanzar la siguiente línea. F6, F6, F6. Ahí está. Bien. Tengo los parámetros. Tengo la clase que necesito. Tengo mi nombre de base de datos. Cargo la clase. Armo la URL. ¿Sí? Todos los parámetros los veo acá. Y le digo al administrador de la base de datos. Intentá darme una conexión, le digo, F6. A ver si lo hace bien, si no falla, si no se rompe. Parece que no pasa nada porque está haciendo conexión contra la base. Todavía no terminó, desaparecieron las variables momentáneamente. Y volvió. Y volvió con una conexión, ¿ven? Connection impl. ¿Ven?
El impl es lo que yo les contaba. Eso está dentro del driver de MySQL, del conector, de la librería, de la dependencia, como quieran llamarlo, que metimos dentro del POM recién. F6. F6 termina la ejecución de este método, ¿sí? Y en la pila, ahora estamos en el create, que fue donde dejamos hace un ratito. Arma el insert. Entonces acá está mi SQL, miren. Insert into producto con todos los parámetros y los values. Armo el prepare statement. Tengo el statement. Seteo los parámetros. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Y ahora es el momento de la verdad. A ver si realmente cuando ejecute esta línea, si todo está ok, me tiene que aparecer un registro más acá en la base de datos. ¿Ok? A ver. F6. Está intentando conectarse a la base y me falló. ¿Ven? Salió por un error. Vino por el lado este. ¿Cuál es el error? No sé. F6. Voy a ver cuál es el mensaje de error. Me dice Duplicated Entry ABC00 para la clave producto. Ustedes me pueden decir qué es esto, ¿no? Como que lo pusiste 2 veces. Porque está el código es un unique y no puede repetirse. Excelente, Mati. O sea, es un unique en la base de datos y yo le estoy pasando un nuevo registro de Java, pero que tiene el mismo código que ya existía. O sea, estoy violando una integridad, o sea, una clave única. Bueno, no importa, le hago play, termina ese código, no se crea nada, obviamente, en la base de datos, fíjense. Refresh, no hay nada. Quiero guardar esto, y le voy a cambiar entonces. Voy a cambiar. Acá. El dato que le estamos pasando. No está la. Acá le pongo ZZZ000. ¿Sí? Se supone que esto no existe. Entonces, para hacerlo rápido, dado que tenemos poco tiempo, voy a darle run. ¿Sí? Run. A ver qué hace. Está ejecutando. Tiene que aparecer fin en la consola si todo marchó bien. Fin. ¿Qué dicen? Voy a la base de datos. Refresco. Magic. Acá tenemos nuestro registro en la base de datos. ¿Sí? Con el ED5, porque eso lo asigna al motor de la base de datos. O sea que nuestra comunicación con la base de datos ya está hecha. Tenemos el app que instancia un controller que su única responsabilidad es recibir el dato, capturar los datos del formulario, crear un producto vacío, sin ID, y llamar al DAO para que se construya ese producto en la base de datos y nada más. Se terminó su responsabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Cerramos con esto. Ustedes pueden replicar el update, el delete y el select asterisco o find all, por ejemplo. Ese es un poquito más complicado, pero con esta base, si se sientan, tienen todo lo necesario para hoy a la noche, tipo 3 de la mañana, estar cerrándolo. Es un chiste. Pero tienen lo necesario para por lo menos hacer un delete. ¿Sí? Un delete necesitan hacer algo similar y pasarle un identificador. Pero para saber qué ID, quizás convenga hacer un dame todos los productos primero. Entrar un poquito ahí en el juego. Bueno, esto estaría cerrado hasta acá. Yo les voy a subir esto para que ustedes lo tengan. Status. ¿Dónde estoy parado? A ver, acá. No creamos un repositorio para esto nosotros, ¿no? Yo intenté crear un repositorio, pero lo creé en vez de web app, subí una carpeta arriba. Sí. Yo lo tengo una carpeta llamada backend. Conviene hacerlo arriba, ¿no? No, tiene que estar en este nivel. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Les habilito el formulario ahora y después les paso la URL del repositorio para que lo puedan clonar y lo tengan ahí a mano. ¿Sí?
369, ahí estamos. Bien. Habilito esto. Carguen el presentismo, chicos. Practiquen. Traten de dejar esto al día, porque sobre esto viene la clase siguiente. Quizás parece mucho, pero son 3 clases que creamos. Creamos el DAO con el concepto de interfaz, la implementación de ese DAO, y creamos la clase de administrador de conexiones, explicando qué es cada dato y cómo se carga la conexión. O sea, son 3 cositas que hay que revisar. Bueno, yo voy a armar el repositorio y les voy a pasar el link del repositorio para que se bajen el código si es que no lo tienen. Pero antes de irme, por si lo quieren hacer, les paso el link del DAO. Creo que lo tienen igual, pero se lo dejo ahí en el Codeshare. Este es el link del DAO. Le paso el Alta Producto Controller. Le paso el administrador de conexiones, ya lo tenían. El SQL este lo tienen. El app que está acá, para que lo prueben también. Bien. Y creo que estamos. Era todo lo que hacía falta. Excelente. Bueno, chicos, Carlos, practiquen, por favor. Sí, decime. a mí yo te pude seguir casi todo. Me generó un error en el último paso cuando haces DAO igual a new MySQL DAO imp. Me subraya en rojo y después del new MySQL DAO imp me lo subraya en rojo y el error que me dice es que MySQL DAO imp cannot be resolved to a type Java. Y el quick fix que me recomienda es que cree una clase DAO que cambie a DAO, dice change to DAO. Pero si lo subís al repo lo voy a mirar después bien si no me comí algún detallecito. Sí, lo subo al repo. Sí, sí. Y lo mando ahí, porque justo ya tengo otro compromiso en 2 minutitos, Dale, que es justo donde no hay cortamos. ¿Sí? Así que fue suficiente con esto, chicos, para entender el proceso. Falta que le pongamos una pantalla adelante que le mande los datos y hacemos todo el paso completo de punta a punta. Vamos ahí. Nada. Traten de repasar nada más la última parte. ¿Sí? Así que cierro acá. Les agradezco y nos vemos en la próxima clase.